Bueno, Bebés con Corbata nace realmente porque tenía la necesidad de tener una terapia personal. La verdad es que toda mi vida he sido pues una persona no muy acostumbrada a creer en las cosas que de pronto pues los mecanismos educativos pretenden en nosotros. Desde muy chico fui como una persona que se interesó mucho por la lectura, ¿no? Y no por cualquier lectura, de repente estaba leyendo libros de filosofía, pero eso me iba llevando también a leer lo que era la política, a entender lo que era la polis. Y no sé, de pronto te vas topando con autores como Herbert Marcuse, ¿no? De repente te vas topando con constructivistas como Lyotard, Trías, Gadamer, Maturana, que te empiezan a generar también una serie de cuestionamientos que van más allá de las estructuras filosóficas, ¿no? Que finalmente te gustaría que pues todas estas cosas o todas estas filosofías se encarnaran también en la vida diaria, en la vida real, y te vas dando cuenta que eso no pasa, y entonces de repente ya estás inmerso en una marcha, y de repente ya estás inmerso en un diario, colaborando, haciendo crítica política o escribiendo poesía. Y creo que todo parte también de casa, ¿no? Nunca estuvimos cerca de gente que se dejara, ¿no? Siempre estuvimos cerca de gente que de alguna manera pues sí, no puedo decir así, nos adoctrinaba para creer y entender que teníamos que luchar por lo justo, que teníamos que defender nuestros ideales, que teníamos que ser libres, que teníamos que pensar en los demás como primera instancia. Y bueno, yo me crié con jesuitas, que la verdad son gente extraordinaria, y es gente que todo el tiempo tiene muy clara la idea pues de ser crítico, ¿no? De ser analítico, y los pensamientos filosóficos que ellos te marcan en algún momento en tu vida no necesariamente son religiosos, ¿no? Al contrario, se empiezan a dar en esta doctrina social, en esta doctrina humanista, en la que tú no puedes estar solamente parado como espectador viendo las tropelías de gobiernos, las tropelías de gobernadores, las tropelías de presidentes municipales, y tú simplemente estar como mucha gente hoy día, ¿no? Esperando, sentadito, paradito, así con tu celular, tomando videos, denunciándolo en redes sociales, pero sin hacer nada. Yo a veces me pregunto si toda esa gente que grabara, ¿no? De pronto hiciera una especie de muralla protectora real, en lugar de solamente estar grabando para denunciar. Creo que las mismas autoridades se darían cuenta que el pueblo está harto, ¿no? Pero pues ni hablar, o sea, somos un pueblo sometido también al miedo. El miedo es algo que paraliza, ¿no? El miedo paraliza a la gente, y es algo con lo que hemos crecido desde muy chiquitos, ¿no? Basta darnos cuenta de cómo fuimos muchos educados, ¿no? Desde las cuestiones políticas: esto no es para ti, vete a acostar porque estos temas son de adultos, no hables de esto, mejor no opines, es mejor callar porque te pueden despedir de un trabajo, mejor deja las cosas como están. Entonces, pues vamos creciendo en un sistema muy mediocre que nos invade todos los días, y vamos creciendo así. Esa es la idea que tenemos en nuestra cabeza de lo que debe ser nuestra manera de actuar e interactuar con nuestro país. Por eso surge Bebés con Corbata, porque yo llegué a un momento que ya estaba tan harto, ¿no? De leer de tantas denuncias que no pasaban de esto. Me cansé de abrir las redes sociales y ver a cantidades exorbitantes de personas denunciando un hecho, pero sin hacer nada, o sea, sin ir a un MP o sin denunciar nada. Y me estaba volviendo loco, esa es una realidad. Hay quienes van a un psicólogo, a terapia, a un psiquiatra. Pues yo, para mí, mi terapia es grabar las cápsulas de Bebés con Corbata, ¿no?
generar esta polémica en donde siempre he sido claro, yo no tengo la razón, yo no creo ser un analista de lo más extraordinario, ni creo ser una persona con capacidades extraordinarias como para que la verdad que yo verto sea la única o sea absoluta. Primero, no creo en la verdad absoluta, y segunda, tampoco peco de soberbia, porque entiendo bien quién soy y entiendo bien que independientemente de no sentirme una persona extraordinaria, no soy un tonto. Y la lectura que he hecho en mi vida me ha dado la oportunidad de abrir el panorama, de entender que hay más allá. Y eso también me ha hecho cuestionarme el mundo. Desde leer a Shakespeare y entender sus críticas a los gobiernos de su época, ¿no? Y basta leer Macbeth. Todo, el arte, el teatro, la pintura, tú te vas dando cuenta que todo está inmerso, que ahí está la verdadera denuncia histórica, ¿no? de lo que ha sido siempre por los gobiernos del mundo, llámese monarquías, ¿no? Llámese como se llamen. Y es por eso que Bebés con Corbata empezó a dar sus primeros gateos sin dar sus primeros pasos. Pues nos sentimos muy bien porque la respuesta de la gente ha sido extraordinaria, ¿no? Hemos tocado temas diversos. Aquí lo triste es que los políticos son una basura porque no entienden que nosotros, usando esta libertad aparente que tenemos en este país, tratamos de generar críticas o denuncias que podrían servirles de mucho. Es decir, es como en una universidad. Los alumnos son quienes al final de cuentas generan críticas a su alma mater, y un alma mater inteligente escucha esas críticas para mejorar. Aquí no es así. Aquí hay un síndrome de la estupidez en donde siguen sin entender que quienes vertemos opiniones, puntos de vista, no verdades, son finalmente voces de los pasillos, como en una empresa, ¿no? Que lo marca muy bien estas reglas sin escribirse la empresa. Cuando escuches en los pasillos alguna queja, detente, porque puede avanzar más y más hasta que la empresa se caiga a pedazos. Hay que escuchar a la gente que está ahí, pero tenemos ese conflicto. Los gobiernos no entienden que al nosotros generar esas críticas, de alguna manera podríamos servirles para entender otras cosas que ellos no ven. Y les iría muy bien, estoy seguro de eso. Les iría muy bien, pero no lo hacen así. El ridículo problema es que ellos nos ven como amenazas. Que eso está jodidísimo. Porque no somos amenazas. Somos finalmente gente del pueblo que les está tratando de decir qué es lo que está pasando cuando ellos no lo ven. Porque también entiendo que hay muchos políticos que delegan muchísimas cosas en mucha gente en la que ellos confían. Pero no siempre esa gente puede responder de la manera que ellos creen. Y se hacen ciegos ante esas circunstancias. Creo que nos hace falta políticos que no vean a los amigos como opciones, sino que vean a gente capaz para las acciones. Creo que hay muchísimo compadrazgo, muchísima hermandad interna en los partidos políticos y en el mismo gobierno, y eso pues genera que no tengan esa capacidad de autocrítica, ¿no? Y nosotros se las estamos brindando gratis, ¿no? Porque nosotros jamás hubiéramos pensado que el internet iba a ser una herramienta que iba a hacer todo lo que hoy día hace, ¿no? Y está aquí y hemos intentado regalarles esto. Es gratis que ellos conozcan las opiniones de diferentes personas, que no son verdades, reitero, que son puntos de vista. Triste, muy triste, porque pues justamente esta terapia personal, que bueno, se fue convirtiendo en algo padrísimo para algunas personas en cuestión de la denuncia, y obviamente para los políticos algo desagradable, pues nos tiene hoy día
no en un knockout, es decir, yo como peleador tengo esa filosofía todavía. Digamos que en este momento nos dieron un golpe fuerte, estamos tirados en la lona, pero estamos también con la capacidad de levantarnos. En este momento siento que sonó la campana y estamos sentados en el banquillo con los seconds, que nos están tratando de animar y decirnos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra estrategia. Pero sí tristes, fuimos amenazados. Ya cuando hay una amenaza de muerte es triste, es difícil, porque está bien que a uno no le parezca lo que uno habla, pero creo que si no hay esa capacidad de entender que eres una figura pública y que por esa simple razón vas pues a generar polémica y vas a posiblemente a decir cosas que le molesten a muchos políticos, ¿no? Sobre todo porque pues de eso se trata, Bebés con Corbata, como que no tienen la capacidad de entender que es eso, que es solo una crítica de alguien y ya. Que sí, que puede ser visto por millones de personas y ya, y no pasa nada. Porque las acciones políticas pueden callarle la boca a gente como yo, ¿no? Si de repente por ejemplo, el caso de Héctor Cacique, si de repente en Quintana Roo, ¿no? Borges dijera humildemente, sí, nos equivocamos, ¿no? Dejen libre a esta persona y dejemos en paz a la familia, por ejemplo, pues nos callarían la boca. Nos callarían la boca muy fácil. Yo quiero que me callen la boca. Eso es, pero no a balazos. No a golpes. No secuestrándome. No tirándome mierda como lo están haciendo por las redes sociales, ¿no? Porque siempre son rostros que no existen. Siempre son rostros que no están. Siempre es gente que es falsa. Que de repente tiene en la portada la imagen de vocalistas, ¿no? de bandas, y que no son capaces de decir, bueno, a mí me molestó, Santiago, la crítica que hiciste de mí, y tengo las pruebas para demostrarte que lo que estás haciendo es una mentira, y yo, créanme, que sería el primero, sin ningún problema y con toda humildad, de decir, yo, José Santiago, la regué, mi equipo la regó, o sea, la investigación no estuvo bien sustentada, y pido una disculpa, ¿no? Pero estos cabrones lo que quieren es que los alabes. Es que no hables de ellos. O sea, es como si ellos creyeran que gente como yo no entiende que el trabajo del gobierno es muy complejo. Digo, estar al frente de millones es complejo. Por supuesto que debes serlo. Por eso debes escuchar a las personas. Porque también tristemente están tan acostumbrados a que en todos lados donde hablan hay tantos paleros que se vuelven mitómanos, ¿no? Porque se van de ahí y dicen, la plaza estaba llena y la gente me gritaba y me adoraba y sí, pero no olvides de dónde vienes. O sea, tú también algún día fuiste de esos que pegaba pósters en las calles para llegar a donde estás y sabes perfectamente que se le paga a los paleros, sabes perfectamente pues que le pagan a la prensa, y no solamente con dinero. O sea, a mí me ha tocado, por eso también surgió Es con Corbata de alguna manera. Yo trabajé, sí lo digo como con cierto asco, ¿no? Porque pues de repente estudias la carrera de comunicación, cine, en otros países y crees que te corresponde una responsabilidad para decirle a la gente qué está sucediendo, y sobre todo cuando prendes la televisión abierta y ves las mierdas que vemos, ¿no? Ahí prender la televisión y ver a Joaquín López Dóriga o a La Torre o quien ustedes me digan, ¿no? Es de verdad deleznable, ¿no? A Loret de Mola, o sea, a gente que sin más abre la boca y ya, ¿no? Y que son lectores de información que pueden destruir a quien se les pegue la gana, ¿no? Es triste, a tal grado que de repente darte la vuelta y ver que tenemos a un ícono del fútbol mexicano que además yo tenía mucho respeto y le sigo teniendo mucho respeto como jugador a Cuauhtémoc Blanco, pero de repente voltear y verlo como político, pues dices, el país ya se fue a la mierda, ¿no? Ya estamos en el peor hoyo del mundo. Se acabó México.
ver a Carmen Salinas, ¿no? Como plurinominal, es terrible, valemos madres. Y de repente es eso, ¿no? Creo que hay gente que no entiende por eso por qué generamos estas críticas, y entonces nos ve como amenazas y nos tira la mierda encima, y entonces dice... y sé que mucha gente que me está oyendo con este lenguaje va a decir, imagínate qué tipo de preparación tendrá este inepto que no tiene más conceptos que hablar con groserías. No, lo que sucedió es que se me acabaron los conceptos para definir la realidad del país. Los conceptos diplomáticos ya no cumplen la expectativa de un servidor para nombrar las cosas que pasan en este país. Y desgraciadamente, al acabárseme estas opciones, recordé a Octavio Paz ganando un premio Nobel por El laberinto de la soledad, en donde todo el libro trata del verbo chingar. Entonces dije, bueno, yo no soy Octavio Paz, pero soy un mexicano que ha leído, que ha estudiado, y que creo que tengo el derecho también a infringir ciertas reglas de la naturaleza lingüística para definir lo que yo creo que tiene que ser definido así. Entonces hay diplomados de albures, ¿no? Entonces creo que es muy válido, y hay gente que escribe y que me dice de repente, eres muy valiente. No sé si a veces sentirlo como un halago o que me dé coraje, porque deberíamos haber muchos valientes, no unos. Yo no creo que sea un valiente por decir algo que creo, ¿no? O hacer un análisis tal vez tonto, pero es un análisis que veo. A veces me gustaría que todos fuéramos valientes, y de esa manera estoy seguro que tendríamos pues un país totalmente distinto. Porque los políticos entenderían que el poder está en nosotros, no en ellos. Porque ese es el verdadero conflicto. Ellos siguen creyendo que nosotros estamos locos, que nosotros tenemos que callarnos la boca. Y eso es lo que es tristísimo, porque ellos así, de verdad así lo ven, así lo creen. Que te amenacen no es cualquier cosa. Ahora, es que es muy chistoso, quiero decir algo, o sea, porque a lo mejor mucha gente dice, oye, cabrón, te está amenazando un tipo en internet y por eso paras. Bueno, a ver, hemos sido amedrentados muchas veces, hemos sido amenazados muchísimas veces, vía telefónica, a través de mails, etc. Habrá quien diga, ¿y por qué no denuncias? Sí, lo intentamos hacer muchas veces, y la mayoría de las veces nos dijeron que no podían generar una denuncia cuando no había pruebas, etc. Hoy día las cosas tal vez han cambiado, sobre todo por la policía cibernética, ¿no? A quien acudiremos, y ya hemos hecho algunas denuncias formales también por las redes sociales. El problema es que la gente es tan cobarde que amenazarte de repente con matar a alguien que conoces es como deleznable, ¿no? Es eso. No tengo miedo, y no lo voy a tener. Sé que pueden pasar muchas cosas y las lamentaría muchísimo, porque sería como ser crucificado, ¿no? Y porque la verdad es que sí, la tortura y la gente que hemos visto que ha sido torturada, pues sabemos que infierno vive, ¿no? Pero la verdad es que me da mucha tristeza que la relación que tenemos con el gobierno es nula, y que sigamos siendo unas mascotas, ¿no? Unas mascotas de la democracia, de la aparente democracia, que es para mí inexistente. Es triste, estoy muy triste por lo que está pasando, la verdad. Pues sí, Bebés con Corbata en este momento tomará un receso para que pues pensemos qué es lo que vamos a hacer legalmente. Ya se tomaron algunas cartas en el asunto, de hecho ya se hizo una denuncia, pero vamos a hablar, vamos a platicar con la gente que sabe, vamos a comentar estas cosas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es triste porque, reitero, Bebés con Corbata para mí no era volverme famoso, porque puta, yo sé que hay miles de cabrones en las redes sociales que quieren ser famosos, a mí eso no me interesa. Yo quiero trascender, ¿no? La fama dura 5 minutos, la gloria es eterna.
Yo quiero tener gloria. Yo no vine aquí para ser famoso, ni para que la gente dijera, ah, ahí va José Santiago. Eso me vale un carajo. Yo quería mucho Bebés con Corbata porque era, como lo dije al principio, era mi terapia personal, era mi terapia. Era el lugar en donde podía decir muchas cosas para no sentirme lastimado, para no agredir a mis semejantes, sobre todo en las charlas, ¿no? Que generalmente no se dan de muy buena lid, porque no estamos tan preparados para charlar de política. Yo tenía un amigo que decía, Paco Huerta, que decía que la gente que se enojaba cuando se hablaba de religión, política o fútbol era gente menor. Qué palabras tan contundentes sin decir una sola grosería, ¿no? Es gente menor. Y siempre se me ha quedado en la cabeza, en la memoria, en la mente. Y así lo creo. Creo que esta amenaza es de gente menor, que sin más no toma en cuenta muchas cosas. Lo voy a decir de una manera muy fría. Van a matar a mucha gente, pero pues al que tiene que callar es a mí. Entonces, siempre voy a proteger a la gente que me rodee. Yo soy el causante de esto. Yo soy Bebés con Corbata. Y también sé que por eso se bajaron muchos cuando creyeron en este proyecto, porque también fueron amedrentados, fueron amenazados, sus familias, sus hijos, sus familiares cercanos, y decidieron bajarse de este barco. Qué triste, ¿no? Qué triste, señor presidente Enrique Peña Nieto. Qué triste, señor expresidente Felipe Calderón. Qué triste, señor expresidente Vicente Fox. Qué triste Ernesto Zedillo. Qué triste Salinas de Gortari. Qué triste Miguel de la Madrid. Qué triste Luis Echeverría. Qué triste Díaz Ordaz. Qué triste que todos ustedes y sus predecesores, desde Calles, desde Díaz, qué triste que siempre han actuado así. Qué triste que siempre vean en su propio pueblo a los enemigos. Qué triste que no sean capaces de tener autocrítica. Qué triste que estén tan deshumanizados. Qué triste que el dinero les quita la verdad de enfrente. Qué triste que en este país al que ustedes llaman libre, qué triste que ustedes que han mentido siempre en los libros de texto de la SEP con respecto a la historia de México, un país lleno de traiciones, nada más y nada menos, y que sigue sucediendo. Qué triste que no sean capaces de entender que lo que nosotros tratamos solamente de hacer es, pues, darles un punto de vista para que mejoren las cosas, no para destruirlas. Qué triste que su autoestima los tenga tan jodidos que nos vean como una amenaza además de gente que ni siquiera tenemos poder. No tenemos más poder que el de nuestras palabras. Ustedes que nos mintieron a todos nosotros, a generaciones enteras, haciéndonos creer que tener estudios nos iba a garantizar una mejor vida y que eso no está sucediendo. Qué triste que perdimos mucho tiempo estudiando y no tenemos empleo. Qué triste que callen así a su gente. Qué triste que callen a su gente amenazándola, matándola, desapareciéndola, secuestrándola. Qué triste que cada uno de ustedes, gobernadores de todos los estados de la República, actúen así. Qué triste que en Puebla Moreno Valle siga pensando que todo lo que hace es maravilloso y que además la gente que trabaja con él diga que así es. Qué triste que se dejen adoctrinar, sobre todo si han sido universitarios. Qué triste que la gente de Veracruz, qué triste que la gente de Chiapas, qué triste que la gente del sur del país esté tan sumergida en la mierda. Qué triste que la gente del centro y del norte del país tengan otro México. Qué triste porque nunca, eso siempre nos impedirá solidarizarnos, nunca nos permitirá unirnos, porque somos tres Méxicos distintos. Ese México del norte que vive otras situaciones, independientemente de también vivir el terrorismo del que somos presa gracias a los gobiernos.
pero cerca de los Estados Unidos, con otro tipo de mentalidad. Qué triste que el centro esté plagado de habitantes de doble moral. Qué triste que el sur esté tan pobre. Qué triste es ser mexicano y darte cuenta de lo que es México. Qué triste es tener gente que escribe en las redes sociales que no la hagamos de pedo porque Andrea Legarreta diga estupideces hablando del dólar, pagada por documentos filtrados seguramente por un traicionero de la misma Televisa, porque de qué otra manera se filtran los documentos, ¿no? Tanto de gobierno como de las televisoras, pues de gente ojete que está ahí adentro, ¿no? Que ustedes contrataron, no nosotros. Que de repente le pagan 1,000,000 y tantos mil pesos. Qué triste que se indigne un hermano que trabaja en el Partido Verde Ecologista como plurinominal, que ni ustedes ni yo lo eligió, pero que está ahí, ¿no? Cobrando 176,000 pesos al mes, y que no le alcance, ¿no? Y que esté indignado por todos los memes y comentarios que han surgido en las redes sociales. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Que nos amenacen tratando de cubrir todo el espacio que ustedes no llenan. Qué triste que el dólar esté a un paso de costar lo mismo que €1. Qué triste que esté a 18 pesos, 18.25, 18.13. Qué triste escuchar a chavos que dicen que sin Carstens estaríamos en la ruina y que le dan gracias a Calderón por eso. Qué triste que no haya el poder del análisis verídico, del análisis real, del análisis que no se hace con pasiones, sino con esas verdades que están ahí escritas en la historia, con los hechos. Qué triste que sigamos siendo un pueblo en donde aceptamos que siga habiendo estudiantes desaparecidos, que nada cambia con 1968, con los estudiantes muertos. Qué triste que haya regresado el PRI. Qué triste que cuando nosotros criticamos al PRI, la gente nos diga perredistas. Qué triste que si no le voy a la América le vaya a las Chivas. Qué triste pensamiento, qué pobre pensamiento de gente que además se siente intelectualmente capaz. Qué triste porque yo soy un partidario, yo creo que todos los partidos políticos son una verdadera porquería, que todos viven del presupuesto, que todos viven de lo que a mí me cuesta trabajo, de mis impuestos, porque yo siempre he sido muy puntual con mis impuestos, porque yo siempre he sido de las personas que jamás deja pasar un solo día pagando una renta, pagando luz, pagando agua, que jamás he faltado a mis obligaciones, a veces quedándome sin comer, aunque ustedes se rían ahora, pero así ha sido. Qué triste que este país camine con esos pies. Qué triste que para denunciar tengamos que hacernos amigos de ustedes, los diputados, los senadores, que tengamos que hacerles la barba, ¿no? Y de repente no decirles lo que opinamos de ustedes. Qué triste, porque yo he tenido llamadas de ese tipo en donde hay gente que me dice, pues ya sabes, ¿no? Cómo son las cosas, y pues en este momento pues tengo que estar bien con tales o cuales para que me ayuden en un caso particular o personal. Qué triste que vivamos así. Qué triste que nos amenacen. Qué triste que quieran tocar a nuestras familias. Qué triste, porque yo siempre estaré abierto al diálogo, porque prefiero que de frente me diga la gente, esto que hiciste no está bien, esto que denunciaste no es correcto, aquí tengo los papeles que avalan lo contrario. Poder compararlos y, como lo dije, si yo me equivoco, humildemente poner mi cara de estúpido y decir yo fui el que denunció mal y quemarme yo. Eso sería maravilloso, pero sé que ustedes nunca lo van a hacer porque pues no es de los cobardes la capacidad de hacer las cosas bien. Qué triste porque este país de repente cree más en los narcotraficantes que en los propios políticos. Qué triste porque se nos olvida que ellos también son asesinos, como ustedes, los políticos. Qué triste que no podamos vivir en paz. Qué triste que nuestra libertad se limite porque ustedes simplemente están encabronados por lo que escuchan de gente como yo. Yo no soy nadie, absolutamente nadie. Eso es lo único que no me da tristeza. Me da gusto poder salir todas las mañanas sin sentirme amenazado. Me da gusto despertar y saber
que no le echo daño a nadie. Porque ustedes por eso tienen tantos guaruras. Porque tienen tanto miedo. Pero tanto miedo. Que en eso se mide. En eso se mide. En la cantidad de gente que los cuida. La verdad, qué triste. Qué triste, Enrique Peña Nieto, que sigas permitiendo que pase esto. Qué triste, gobernadores de todos los estados, que sigan participando y siendo partícipes del asesinato de periodistas, de comunicadores. Qué triste. Yo no soy nada de eso. Yo soy un ciudadano que está hasta la madre de lo que ve en su país. Soy un ciudadano que desgraciadamente tuvo el gusto por la lectura desde muy pequeño. Que desde muy niño tenía lecturas complejas. Que sí, las entendí más grande, pero que me movían la cabeza. Baudelaire, Voltaire, Federico Nietzsche. Tantas personas que de pronto, a través de metáforas filosóficas, nos daban un contenido tan brutal de lo que era la vida. El propio Bertolt Brecht, hablando de tanta tiranía en el nazismo, que yo no tiro la mierda, que se compara igual con México. Aquí somos la misma porquería. Tenemos gobiernos dictatoriales, tenemos gobiernos que no gustan de la crítica, tenemos gobiernos que no paran de hablar de democracia cuando saben que no existe esa democracia en este país. Qué triste es México. Y sí quiero decir por último que es importante denunciar cuando algo no está bien. Que no por no perder un trabajo tenemos que ser lamezuelas de nuestros patrones. Todos hemos tenido patrones que nos tachan de traicioneros porque no estábamos de acuerdo con sus formas de hacer las cosas. Qué triste que bebés con corbata tenga que detenerse un momento. Qué triste es vivir en este país. Por eso les hago una petición muy especial a la gente que de repente no vive en México y que habla siempre de ir para adelante y que el gobierno no tiene la culpa de todo. Y yo solo les digo, si el gobierno no tiene la culpa de las instituciones educativas que tenemos, es decir, de la formación que tenemos tan jodida, si la política y el sistema de gobierno no tienen la culpa del terrible sistema de salud que tenemos, si tenemos que actuar creyendo que si uno quiere lo logra, si seguimos pensando que el que está jodido porque quiere, en un país en donde las oportunidades no son las mismas para todos, en donde no todos tenemos una cama increíble donde dormir, en donde no todos tenemos el mismo desayuno por las mañanas y no todos podemos acceder a universidades caras que nos garantizan, entre comillas, que podemos ser mejores profesionistas para los demás. Mejor pensemos que tenemos la suerte de vivir así y no denostemos lo que pasa en este triste país. Si no, de lo contrario, ¿por qué se fueron del país? Yo sé que están fuera porque les va mejor. Ya no viven aquí. Ya no están aquí. Por eso les pido que de pronto no me escriban cosas como "te llegaron al precio". Los que bien me conocen saben que jamás me he vendido. Por eso estoy jodido. Porque me han ofrecido muchas cosas. Durante muchos años estuve detrás de varios políticos a los que les hice sus campañas políticas, que bien saben ustedes quiénes son. Muy bien saben quiénes son. Y nos tocó estar ahí sentados, escuchando cómo teníamos que inflar las cifras en el momento de estar editándolas. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben perfectamente quiénes nos contrataron
de pronto de Monterrey para hacer algo en el centro del país. Ustedes saben bien que nos tocó ver vaciar camiones enteros de urnas, de votantes reales, cambiándolas por las que ustedes habían llenado ahí adentro. Ustedes saben que estoy hablando en serio. Ustedes saben que yo lo sé. Y habrá quien diga, ¿y por qué no dices los nombres? Precisamente porque no soy un cobarde. Porque sé perfectamente que ellos saben muy bien a quién me estoy dirigiendo. Y ver tanta mierda ahí adentro lo hace a uno tener tanto asco que no duré más de 4 años en esa mierda, porque yo pensaba que mi influencia podía hacer algunas diferencias para cambiar las cosas en el país. La ilusión absurda, utópica que tenemos muchos idealistas. Por eso existió Bebés con Corbata, porque hay cosas que no pueden quedarse en silencio. Así que bueno, Bebés con Corbata hará ese silencio breve. Encontraremos las formas de regresar. Primero nos sucedió la cuestión económica, que se bajaron muchas personas que apoyaban esta producción. Es una producción que cuesta casi 25,000 pesos al mes para sacarla semanalmente, y saben muy bien quienes se dedican a los medios que es muy barata, precisamente porque la mayoría de la gente que trabajábamos aquí somos gente independiente que queríamos hacer algo por México, y logramos acortar y hacer muy chiquitos los costos. Así que bueno, en un momento pedimos el apoyo de ustedes para aportarnos dinero para que pudiéramos seguir haciendo estas cápsulas. Por eso esta cápsula está totalmente fija. No tenemos ahora la capacidad de tener a muchas personas en las cámaras, con los diferentes emplazamientos de toma, pero estamos contentos porque estamos muy a gusto y muy felices de que hablen de nosotros. No importa que nos amenacen, qué bueno, que hablen bien o mal, pero que hablen de nosotros. Eso es bien importante. Nos da mucho gusto que hicimos un ruido que no pensábamos hacer para llegar a esto, para que nos amenazaran. Como reiteramos, intentamos hacer muchas denuncias, pero nunca habíamos tenido algo físico. A pesar de tener grabaciones telefónicas hechas, nos dijeron en su momento que podían ser grabaciones manipuladas por nosotros. Este es el México. Este es el México que muchos no quieren conocer o abrir los ojos para entender que lo es. Es un país en donde tu denuncia siempre va a tener un pero, porque alguien le estorba. Y es la primera vez que tenemos una denuncia dejada en un inbox con fotografías de las personas que conocemos. Y por eso les decía, no me dio miedo, pero me dio mucho frío. Me dio mucho frío porque qué triste que, a pesar de tratar de ser lo más anónimo posible, siempre tengan las maneras de saber quién es la gente cercana a ti. Qué triste. Muchas gracias por habernos seguido. Perdón por todo el tiempo que hablé, pero era importante y necesario. Gracias. Cuídense mucho. Y pues Bebés con Corbata queda por un tiempo fuera. Quiero recalcar, no por miedo, sino porque queremos hacer las acciones legales correspondientes. Queremos que nos asesoren bien. Porque tú que nos amenazaste, tú no sabes, tú me escribiste, no sabes con quién te metiste. No, amigo, tú no sabes con quién te metiste. Eso no es una amenaza, es una promesa. ¿Y saben qué? A mí no me crean nada. Investíguenlo. Total, en México seguimos siendo bebés con corbata. Namaste.